'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal estás, Carlos? A ver, vamos, que tenemos hoy atracón de fiscal general. El fiscal borrador, el fiscal imputado, el fiscal que elimina pruebas. Bien, parece que esto lo tiene clarísimo el magistrado Hurtado, magistrado del Tribunal Supremo. Parece que estaría a punto de mandarlo directamente al banquillo de los acusados, de los procesados. Es decir, haría ya o finalizaría ya el auto de procesamiento. Pero cuidado, porque el gobierno parece que se anticipa y prepara una norma bomba que le permitiría incluso una maniobra de emergencia que no serviría para Álvaro García Ortiz, pero sí para Pedro Sánchez. Bastante le importa a él, Álvaro García Ortiz. Lo ha utilizado, quita la cáscara, se come la gamba y se acabó. Pero que le permitiría una maniobra de urgencia para aprovechar eso, quitarlo, sentar a otro, dejarlo durante un periodo de 5 años, prácticamente inamovible y ordenado y preconfigurado por él. Pero bueno, vamos a explicarlo todo. Vamos a empezar, Miguel Ángel, si te parece, por ese previsible, inminente auto de procesamiento contra Álvaro García Ortiz. Sí, así es, Carlos. Lo contábamos en Libertad Digital y efectivamente ya se da la instrucción por agotada en el Tribunal Supremo. Hay que tener en cuenta pues, que siempre hablábamos de una rama que afectaba a la Fiscalía y otra que era la rama de Moncloa o la rama política. Esta rama política, pues la última esperanza de que prosperase la investigación era pues precisamente a la espera de las comisiones rogatorias que se enviaron a Irlanda y a Estados Unidos para recabar los WhatsApp o los emails eliminados por Álvaro García Ortiz y que esto sirviera de alguna forma de palanca para poder entrar de lleno en la investigación que afectaría directamente pues, al Palacio de la Moncloa, ¿no? A Presidencia, con Félix Bolaños a la cabeza. Al ser el resultado de esas comisiones rogatorias no lo esperado, no se puede decir que fuera infructuoso porque sí contestó Irlanda y Estados Unidos, pero no entregaron ni mensajes porque no se habían conseguido recuperar de WhatsApp y los emails entregados no eran relevantes para la investigación, pues ya digamos que en el Tribunal Supremo se da por hecho que la instrucción ya está agotada, se va pues, a circunscribir únicamente a lo que es la pata de la Fiscalía, es decir, al propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Entonces, así como están las cosas, pues la única diligencia pendiente que quedaría de practicar sería la semana que viene, el próximo 23 de mayo, la toma de declaración de testigo de Alberto González Amador, el propio querellante, una diligencia que inicialmente el juez Hurtado no aceptó, que la demandaban a Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez y que la Sala Penal del Tribunal Supremo pues le dio la razón a ellos y dijo que bueno, que no pasaba nada, ¿no? Porque tomaran declaración a Alberto González Amador. Una vez se practique esa diligencia, lo que nos cuentan, Carlos, es que efectivamente ya la instrucción pues, se daría por cerrada y que sería cuestión de pocos días o semanas que ya pues, el Tribunal Supremo dictara pues, un auto ya equivalente al procesamiento y que ya pues, estuviera ya al borde del banquillo de los acusados Álvaro García Ortiz. O sea, estaríamos hablando desde a fecha de hoy, un mes. Podría ser, porque el 23 de mayo es cuando ya se toma la última declaración, la última diligencia, y luego lo que tarde el juez Hurtado en elaborar su auto de procesamiento, ¿no? Como vimos el auto de procesamiento recientemente del hermano del presidente del gobierno, David Sánchez. La verdad es que la juez Viedma fue rapidísima, porque se acabaron las declaraciones el viernes y el lunes o el martes creo que ya estaba dictando el auto de procesamiento. No sabremos si el Tribunal Supremo pues será tan rápido, entendemos que no, siendo el Tribunal Supremo y además siendo el fiscal general del Estado, ¿no? Que estamos hablando de palabras mayores, con lo cual entiendo que el juez Hurtado tiene que tener mucho cuidado a la hora de elaborar ese auto de procesamiento que va a ser visto con lupa y que va a ser utilizado también políticamente por el gobierno, etcétera. Con lo cual, pues yo creo que es cuestión de semanas que Álvaro García Ortiz esté ya pues, al borde del banquillo y que se procese al fiscal general del Estado por ese delito de revelación de secretos. La pata, por lo que nos cuentas, claro, porque aquí había dos patas. Una era la propia, la directamente suya, la de Álvaro García Ortiz. ¿Por qué? Pues porque él, obviamente, como cabeza de la Fiscalía, encarga esa filtración. Hay una doble filtración, por decirlo de alguna manera, una más pública o más inmediata, que fue la nota de prensa, que desde el primer momento en un auto el magistrado Hurtado ya dijo, miren, con la participación que es evidente de Álvaro García Ortiz en los mensajes que los tenemos, porque tenemos los de Pilar Rodríguez, que yo estoy ya hasta el moño de explicar
explicarlo de tele en tele, porque te viene toda la izquierda diciendo, ah, no, si no se recuperan los de Moncloa, pero ¿y qué tienen que ver los de Moncloa con los en los que está retratado el propio Álvaro García Ortiz? Porque Álvaro García Ortiz es verdad que pudo borrar sus móviles, pero no los mensajes que había reenviado a los móviles del resto de fiscales. Y ahí se ve que efectivamente pactaron una nota de prensa donde ya había filtración del contenido básico, de lo principal, de las decisiones que estaba tomando el equipo jurídico de Alberto González Amador y de las conversaciones que mantenía con la Fiscalía. Esa pata avanzaría. La que no avanza, por lo tanto, es la que podía haber incriminado a Moncloa, porque se vio efectivamente en los mensajes de Pilar Sánchez Acera, una persona de Moncloa, que había recibido desde Moncloa, o previsiblemente desde Moncloa, había recibido el documento íntegro, que es la segunda parte de esas filtraciones. Esa pata quedaría paralizada. Eso es, Carlos. Vale. Se daría ya por agotada la investigación y esa rama que recordamos, al final Pilar Sánchez Acera fue como testigo, o sea, y de hecho se puso en cuestión su propia declaración y el propio Ángel Hurtado en otro auto dijo que no se descartaba a futuro pues investigar por falso testimonio, ¿no? Incluso a Pilar Sánchez Acera, porque su credibilidad, pues obviamente nadie se cree que ella no recordara quién le había mandado por WhatsApp el correo electrónico filtrado a Alberto González Amador. El juez Hurtado no es tonto y sabe perfectamente que ahí no estaba diciendo la verdad. Pero esa parte, precisamente la esperanza para poder indagar en toda la parte política de Moncloa y que Pilar Sánchez Acera fuera imputada y siguiéramos tirando hacia arriba, como ya dijimos, pues vete a saber, Óscar López, Félix Bolaños, hasta llegar a Pedro Sánchez, pues claro, esa parte quedaba a expensas con la esperanza de que se recuperaran esos mensajes de WhatsApp eliminados por Álvaro García Ortiz y que ahí pues se pudiera ver un indicio de que efectivamente había habido órdenes de Moncloa de algún tipo para que Álvaro García Ortiz realizara según qué actuación. Eso al final ha sido infructuoso, el resultado no ha sido el esperado, con lo cual pues ya el Tribunal Supremo no va a marear más la perdiz. Es verdad que en otros juzgados, como por ejemplo la Audiencia Nacional, pues falla un camino y buscan otro. Aquí ya consideran que ya se llevan varios meses de instrucción, que no hace falta seguir mareando la perdiz y por lo tanto el siguiente paso sería pues el auto, que sería equivalente a procesamiento y ya dejar a Álvaro García Ortiz pues a las puertas de juicio. Vale, traducido, que los que acusan al Tribunal Supremo, a la justicia en general, de que les está generando una indefensión, son tan hiper garantistas que, por ejemplo, incluso a la última de esta lista de Moncloa, que es Pilar Sánchez Acera, no la han imputado básicamente porque se destruyeron los mensajes. Básicamente, porque en el momento en que se hubiese confirmado que lógicamente había pasado por Moncloa, cosa que era obvia, lógicamente hubiese ido Pilar Sánchez Acera y sobreentiendo que algún otro. Vale. Venga, aclarado ese tema, vamos al otro que me preocupa muchísimo. La reforma que se está preparando, yo tengo toda la sensación de que igual que nosotros tenemos la evidencia o tenemos, yo diría que mucho más que sensación, pero bueno, el razonamiento obvio de que Álvaro García Ortiz no solamente va a ir procesado, sino que va a ir condenado, Moncloa debe tener la misma sensación. Resultado, como lo tiene, empieza a preparar ya una posible sustitución, porque quieto no se va a quedar. Ellos quieren tener a su fiscal, darle órdenes. ¿En contra de la democracia? Sí. ¿En contra del Estado de Derecho? Sí. Por eso se llama Partido Socialista. Bien. ¿Cómo están preparando ese terreno para poder tener un recambio rápido y encima darle más poder todavía? Bueno, hay que explicar, Carlos, que el Consejo de Ministros lo que ha aprobado pues, es un anteproyecto de reforma del Estatuto Fiscal, pero que esto está enmarcado dentro de otra reforma mayor, que es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el mayor hito o la mayor preocupación es que se entregaría la instrucción de las causas penales a los fiscales en vez de que la mantengan los jueces. En el marco de estas dos reformas, pues el gobierno lo que quiere es empezar a tramitarlo ya este mismo verano y por un lado, pues empezar ya a tramitar esa reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que incluirá la reforma del Estatuto Fiscal. Entonces, en la reforma del Estatuto Fiscal, efectivamente ha habido una serie de modificaciones o cambios. Quizá la más llamativa es que se amplía pues, el mandato del fiscal general del Estado de 4 a 5 años, con el objetivo, supuestamente, según ha vendido el gobierno, de que el fiscal pues no nazca y muera con el gobierno de turno, sino que luego permanezca. ¿Cuál es el problema? Pues que viendo cómo trata las instituciones el gobierno de Pedro Sánchez, cómo manosea la fiscalía, cómo la ha manoseado,
bueno, nadie puede descartar, a pesar de que Bolaños ha precisado que esta reforma no entraría en vigor hasta el 2028 y por lo tanto pues afectaría al siguiente fiscal general del Estado, pues nadie nos puede pues, asegurar que unos meses antes de que venza la legislatura Álvaro García Ortiz dimita o se vaya o le echen o consecuencia de esta investigación penal por revelación de secretos se vea obligado a dimitir y se ponga otra vez el contador a cero con la elección de un nuevo fiscal general del Estado por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Vale, como Un luego, fiscal... como luego vas a explicar lo que además gana poder para que no pueda ser quitado, voy a ir haciendo ya interpretación de lo que estamos diciendo porque me parece una gravedad absoluta. Vamos a ver, imaginémonos que este gobierno se ve abocado a adelantar elecciones o, lo que tú decías, termina la legislatura. Bien, lo sabe perfectamente, ellos van a saber en qué fecha es. Imaginémonos que 2 meses antes fuerza o una dimisión, o un cese, una destitución, una salida, lo que sea, de Álvaro García Ortiz. Se marcha, bien. Pone a otro totalmente de la cuerda, posiblemente Eso a su es. número 2, que es la que le estaba haciendo la Corte permanentemente. Vale, la deja sentada. Como el periodo es de 5 años, o el PP, si coge el gobierno, se espabila y hace lo que tiene que hacer, o si no se va a encontrar con un superviviente durante todo el mandato, más 1 año de regalo. Por tanto, no lo va a poder quitar a ese fiscal, o no la va a poder quitar. Bien, por tanto, se la come. Es más, si se la come y se dedica a abrirle causas al PP, bla, 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 va a poder sobrevivir al PP y recibir el premio en el año posterior. Y ya se encargará el PSOE de poner una pedazo de corona así de grande. Traduzco bien, ¿no? Exactamente así, Carlos. Además, Vale. tú fíjate... No, lo digo para ver si al otro lado se enteran de cómo opera el Partido Socialista, digo, no sé, por ayudar, vamos. Claro, o sea, tú fíjate, Carlos, lo que podría suceder, es decir, dejan ya hipotecada la Fiscalía General del Estado en un posible gobierno de PP con un fiscal general del Estado elegido por Pedro Sánchez, que obviamente durante el mandato del PP sería el guardián y custodio de todas las tramas de corrupción de Pedro Sánchez, que como dices tú, empezaría a investigar al Partido Popular a diestro y siniestro y encima venderían la figura del fiscal general del Estado imparcial e independiente del gobierno que está haciendo su labor y que el Partido Popular se lo quiere quitar del medio porque les están investigando y tal. Es una trampa. Sí, vamos, es que una les están preparando la típica trampa para osos que el PSOE no hace más que prepararlas y el PP no hace más que no verlas, sí. Más que acercarse al Sí, cepo sí. hasta que le pique, ¿no? Entonces, obviamente ya hay que desconfiar de principio de cualquier reforma que haga el gobierno en materia judicial porque ya vemos cómo se las gasta. Y del manoseo de las instituciones judiciales, la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, con lo cual, si Bolaños sale vendiéndonos la moto de que esto va a garantizar la imparcialidad de la Fiscalía y tal, hay que echarse a temblar. Y obviamente esto no deja de ser una trampa para intentar dejar colocado el fiscal general ante un gobierno futuro del Partido Popular que controle la corrupción del Partido Socialista durante muchos años y que a la vez pueda poner encima de la mesa pues supuestos casos de corrupción del Partido Popular y encima que se venda, como digo, la moto de que es una fiscalía independiente e imparcial. Y esta es la trampa que hay ahora mismo. Y ya digo que el escenario, Carlos, se puede precipitar en función de los acontecimientos, No, ¿no? sobre todo, Miguel Ángel, se puede precipitar, pero sobre todo el que va a tener el control de los tiempos va a ser el Partido Socialista, con lo cual hará lo que le dé la gana, como hace siempre, independientemente de las leyes, independientemente de la Constitución. Eso es. Vamos con el siguiente punto, porque también hay un blindaje de su capacidad, de su poder de actuación o sobre todo de su inamovilidad. Es decir, así como Pedro Sánchez se ha dedicado a colonizar todas las instituciones, quitando a toda la gente que le interesaba, pretenden dejarlo de tal manera que sea absolutamente inamovible bajo un falso concepto, un falso precepto de que es que, no, es que este sí que va a ser independiente. Sí, claro, independiente nombrado por Pedro Sánchez, tócate las narices. Efectivamente, yo creo que esa es la tomadura de pelo. Yo creo que además es peligrosa la reforma del estatuto fiscal que se ha contemplado porque se da plenos poderes a la figura del fiscal general del Estado. Y claro, en un Estado de derecho en el cual la figura del fiscal general, como es en España, no es independiente y lo ha demostrado el gobierno de Pedro Sánchez, dar todavía
plenos poderes y más poder a la figura del fiscal general del Estado frente, por ejemplo, a organismos de la propia Fiscalía, como pueda ser el Consejo Fiscal, que es el órgano consultivo donde están los vocales elegidos de entre las asociaciones de la carrera fiscal, etcétera, pues eso es un peligro. Al final lo que se ha hecho es, salvando las distancias, esta reforma va en contra de la democratización de la Fiscalía y va en favor de encumbrar a una figura más dictatorial como el fiscal general del Estado. Y claro, ¿Cómo anulan, Miguel Ángel, cómo anulan el poder del Consejo Fiscal? bueno, el Consejo Fiscal le dejan totalmente sin ningún tipo de Lo potestad vacían. frente a, como seguía actualmente frente al fiscal general del Estado en materia de nombramientos. Esto era una petición de la carrera fiscal desde hace muchísimos años, que no podía ser que el fiscal general del Estado nombrara a quien le diera la gana siempre en materia de sus intereses. Esto se ha desoído totalmente, se ha dejado así, pero es que encima el Consejo Fiscal, que está compuesto por vocales de la carrera fiscal, la mayoría de fiscales de la carrera fiscal son de la Asociación de Fiscales, es decir, la asociación conservadora, entre comillas, de España, con lo cual lo que ha hecho en esta reforma también es limitar el número de vocales, que pasan de 6 a 5, para que tenga menos poder también la Asociación de Fiscales y tenga menos oposición la figura del fiscal general del Estado. Todo esto es una reforma ad hoc para limitar la oposición interna, reducir la oposición interna que pueda tener en un momento dado un fiscal general del Estado. Entonces, claro, este es el problema, ¿no? Que en un Estado de Derecho normal, en el cual la Fiscalía fuera independiente, pues podían ser reformas positivas, pero viendo lo que estamos viendo en España, pues desde luego es un problema y es un quebradero de cabeza para los fiscales. Vamos, traducido, que le está dejando una mina, ¿vale?, antibuques de muchísimo cuidado debajo de la línea de flotación al Partido Popular, consistente en el que llegue te va a superar en el tiempo, con lo cual hará lo que le dé la gana. El que llega plenipotenciario que no van a ser los plenos poderes del fiscal, sino de quien lo ha sentado, porque si no, no lo sentará. ¿Y quién lo va a sentar? Pedro Sánchez, cuando a él le dé la gana. Bien, pero además, si el Consejo Fiscal intenta decir algo, no va a tener fuerza para rebatírselo. Y además, los nombramientos para intoxicar todo el organismo va a depender de ese mismo, que sus plenos poderes son realmente los de aquel que le ha nombrado antes de concederle esa capacidad de independencia plena, que no lo va a ser. Y para colmo, y por si era poca la cosa, va a resultar que esa persona, cuando tú le vayas a pedir explicaciones, se va a arrogar un supuesto: vienes contra mí a quitarme mi independencia, cuando la independencia no tiene que ser de la figura nombrada por un político, la independencia tiene que ser del Ministerio Público, de todos los fiscales, no tiene que ser lo de aquel que no va a tener independencia nunca jamás, tiene que ser la del organismo, tiene que ser la de la institución. Tienen que ser los fiscales, no solo un fiscal el que mande sobre todos y ese fiscal sea el nombrado por Pedro Sánchez. ¿Dónde está la independencia de alguien que ha sido nombrado por Pedro Sánchez? Dice, no, porque una vez nombrado, entonces es cuando le doy el poder. Entonces no es independiente, entonces es un submarino como la copa un pino. Esa es la cuestión, Carlos, que se refuerza la figura del fiscal general del Estado, no de la institución, no de la Fiscalía. Ni Ángel, ni siquiera del fiscal general de Sánchez. Porque sería el que nombrara a Sánchez. Y luego fíjate, Carlos, otra coartada, otra artimaña, otra trampa, es que venden en esta reforma que es que la Junta de Fiscales de Sala, que es la cúpula fiscal, ¿vale? Los fiscales de sala es la élite de la Fiscalía, ¿no? Que son, creo que eran unos 35 o así. Dice, no, si hay mayoría de 3/5 en la Junta de Fiscales de Sala, estos podrán llevar la contraria a la decisión del fiscal general. Dices, hombre, esto pinta bien. ¿Cuál es el problema? Pues que durante el mandato de Dolores Delgado y de Álvaro García Ortiz como fiscales generales del Estado, han trufado la Junta de Fiscales de Sala de fiscales afines de la Unión Progresista de Fiscales de la UPF. Con lo cual, esto solamente va a servir, Carlos, ante un hipotético fiscal general del Estado que nombrara el Partido Popular, teniendo una junta de fiscales de sala de la UPF que podrían encima doblegar la figura de un fiscal general del Estado nombrado por un gobierno del Partido Popular. Es decir, es una trampa detrás de otra y por supuesto con el maquillaje y con la apariencia de que han seguido los criterios que exigía Europa. Es verdad que hay aspectos de transparencia que son también buenos, ¿no? En el sentido de que se tengan que poner las órdenes por escrito, que el Consejo de Ministros no pueda hablar con el fiscal general del Estado, pero eso no dejan de ser pequeños guiños para intentar aparentar una buena reforma cuando en realidad es una trampa. ¿Esta norma hay alguna posibilidad de frenarla en el Parlamento? Lo digo por el juego de mayorías.
Yo creo que no. Que Yo no, creo ¿verdad? Que nos la que comemos, vale. nos la comemos y Vale. encima ya ha dicho Bolaños que su objetivo es empezar a tramitarlo en verano. O sea, está a la vuelta de la esquina. Y sobre Para todo, disimular, Carlos, ¿no? claro, o sea, nos hemos centrado en la reforma del estatuto fiscal, pero claro, esto va a ser el acompañamiento de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que va a dar la investigación penal a los fiscales. O sea, el panorama en unos meses en España puede ser Vale. desolador. Traducido, que lo único que puede hacer el PP, de nuevo mensaje patrocinado para ellos, es que según llegue haga una batería de reformas legislativas que afecte a todo esto, que lo borre todo entero, y como va a necesitar una justificación, porque si no, Europa despertará de ese letargo maravilloso en el que vive permanentemente, en ese momento seguro que despierta y dice, oh, están tocando la capa fiscal, están tocando la capa judicial, tendrá que hacerlo para dar independencia absoluta, pero de verdad, a quien salga de verdad, nombrado por fiscales para fiscal general, y para el Consejo General del Poder Judicial de entre jueces. Y como no lo haga así, no tendrá justificación para hacerlo ante Europa. Entonces, a ver si en el otro lado alguien empieza a tener media bombilla y se empieza a dar cuenta de que le están tendiendo, o nos están tendiendo, una trampa mortal, que nos puede dejar el aparato judicial totalmente pillado, totalmente cogido, totalmente atrapado por los socialistas. Eso es, Carlos, y por eso ese intento de aparentar, haciendo guiños positivos pues en pos de la transparencia, etcétera, como demanda la Unión Europea. ¿Por qué? Porque si luego llega un gobierno del Partido Popular y quiere meter mano a esta reforma, a este despropósito, pues el Partido Socialista siempre podrá decir que el Partido Popular quiere atentar contra las leyes europeas, que es la reforma que hicieron ellos cuando estaban en el gobierno, que cumplía los estándares europeos, y que ahora el Partido Popular pues quiere levantar toda esta normativa y que eso afecta a la Unión Europea. Es decir, todos son trampas, todos son pues intentos de engañar a la gente, engañar a las instituciones europeas, Sí, lo que pasa, pero cuando te pones a rascar, pues es lo que es. Lo que pasa es que a Miguel Ángel me preocupa esta trampa porque la forma de salir de ella es una, no hay más salidas. Y la salida es decir, hombre, miren, como ustedes se han quedado cortos, ustedes que hablan de independencia, vamos a dar independencia de verdad, ¿vale? Un modelo es el de la Fiscalía norteamericana, donde se elige democráticamente. Otro modelo es que lo elijan los fiscales. Otro modelo es que el Consejo del Poder Judicial lo elijan los jueces. Y se acabó. Y se acabó. Y los 20 vocales del Consejo del Poder Judicial, los 20 van a tener que ser obligatoriamente magistrados. Se acabó esta historia de los juristas de reconocido prestigio, que a mí es que me entra la risa floja. Tienen que ser magistrados, tienen que ser jueces de verdad, ni cuartas vías, ni terceras vías, ni octavas vías, ni decimonovenas vías, ¿vale? Y además tienen que serlo elegidos por jueces. Y en la Fiscalía exactamente lo mismo. Eligen los fiscales y se acabó la historia. Y de esa manera sales de esta trampa. Pero claro, el Partido Popular tiene que convencerse de que frente al mayor trilero que ha existido en el planeta no van a poder ir con medias tintas, porque como intenten amallarlo para su lado, la Unión Europea no se lo va a permitir. Claro, y citabas, Carlos, precisamente esa reforma también que se ha aprobado en segunda vuelta en Consejo de Ministros, que es efectivamente lo del cuarto turno, es decir, ampliar al 25% el número de jueces y también de fiscales, porque el gobierno lo extiende a los fiscales, que puedan entrar en la carrera, en la judicatura y en la carrera fiscal a través del cuarto turno, juristas de reconocido prestigio y que, como ya vienen denunciando, pues obviamente desde la oposición, desde las asociaciones de fiscales, etcétera, esto, el único objetivo que tiene el gobierno es meter a los suyos en la Fiscalía y en la Judicatura, porque consideran que la mayoría pues, es contraria a los intereses progresistas del gobierno de Pedro Sánchez, y lo que quieren es, con esta reforma, pues meter a todos esos sustitutos que a ellos les vendrían bien para meter a sus fiscales y a sus jueces afines. Miguel Ángel, aclarado, y a ver si alguien de los que ven en el Partido Popular este vídeo, estas conversaciones que tenemos, toma nota de la que les están preparando barra la que nos están preparando. A mí me preocupa mucho más la que nos están preparando a los españoles, mucho más que la que le están preparando al PP. Pero como la democracia se basa en partidos representativos, pues si el que llega es el PP, por amor de Dios que tome nota. Porque o borra esto entero al 100% según llega, vamos a tener un problema de narices. Miguel Ángel, solución. Sí, Miguel Ángel, un placer, de verdad. Un abrazo, Carlos. Hasta la próxima. Yeah, I'ma do shit my way.